Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Los saludamos Amén. en la paz de Cristo desde aquí, desde Mar del Plata, República Argentina, hacia todo el mundo. Somos el Ministerio Agua de Vida a las Naciones, los pastores Juan y Sonia Calvo. Le Amén. damos un saludo cordial desde aquí, desde Mar del Plata. Así que sean bienvenidos todos los hermanos, espero que hayan tenido un buen día hoy, aunque muy frío, muy frío, pero realmente es un día que preparó el Señor. Así que si el día lo preparó el Señor, es un buen día. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué lindo que es ver ahí que se van conectando. Matías, bueno, hay algunos hermanos que se están conectando de a poquito. Lidia, Florcita. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos. Gracias por estar. Hermana Ivana, todos los hermanos que se van conectando. El Señor los bendiga grandemente. Y bueno, aquí estamos, luego de una semana larga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para poder compartirles la palabra, el alimento, el pan diario, el maná, el Señor derrama cada día, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas. Y aunque nosotros no estemos en la semana, usted también tiene que saber que hay maná para usted todos los días, porque es el pan del cielo que el Señor derrama sobre cada uno de sus hijos. Amén. Amén, amén. Así que bueno, un día frío, un día para estar en casa, no sé si por ahí a esta hora tomando mates, compartiendo tal vez una torta, un bizcochuelo, algunas tortas fritas, que me gustan tanto las tortas fritas caseras. Cuando no falta oportunidad de que aquí en casa se hagan tortas fritas. Somos, digamos, amantes de las tortas fritas para el mate y también de las facturas, bizcochitos. Así que bueno, o preparando la cena. Nosotros ya temprano ya hemos preparado todo, así que estamos ahora preparados y listos para hablar de la palabra. Y bueno, esperemos que estén allí reunidos en familia y que compartan, comparta este mensaje, comparta este mensaje a aquellas personas que realmente lo necesitan. Hay mucha gente que necesita en este tiempo y es un tiempo, no sé usted, yo he estado hablando con el Señor y, y es un tiempo, o sea, el Señor me mostraba que era un tiempo como en el tiempo de la iglesia primitiva, después de que fueron dispersados hacia todas las naciones y vino la gran diáspora que se le llamó, donde todo el pueblo judío y judeo-cristiano emigraron a distintos lugares. Acuérdense ustedes que la historia del pueblo judío es muy extensa y ellos fueron perseguidos. Saludamos ahí, está, a ver si Graciela Durante, Dios te bendiga Graciela, siempre ahí. Un abrazo para vos, para Carlos, tu familia y muchas bendiciones. El pueblo judío muy perseguido y fue disperso. Fue disperso. Saludamos a Valeria Cambré, Irene Cauciño, Dios los bendiga Amén, grandemente. amén. El pueblo judío fue muy perseguido, siempre, ¿no? Y, y sabemos de que... Hola, hola Graciela, nos saluda Graciela, Dios te bendiga Amén. Graciela. Dios te bendiga. Y fue disperso por todo el mundo. Y es hasta el día de hoy de que el pueblo judío está buscando y preparándose para edificar el tercer templo. Pero ellos tienen un problema. ¿Cuál es el problema? No hay genealogía, no pueden encontrar descendientes de la tribu de Leví. Es necesario para que el templo sea instaurado. Saludamos a Walter Miles, Dios te bendiga Walter. Amén. Para que el templo sea inaugurado nuevamente, o como quiera usted decirle, abierto otra vez para que empiecen las funciones de los sacrificios, tiene que haber un levita como sacerdote. Y el pueblo judío ha invertido, ¿no es cierto?, la iglesia ortodoxa judía, de los que quedan, de los últimos, ¿no es cierto?,
donde hay muchos rabinos comprometidos, rabinos muy importantes del mundo, están buscando en los bancos de ADN de todo el mundo, especialmente de la parte de Inglaterra y la parte de Escocia, todo buscando rastros de lo que son los descendientes de las tribus de Leví. Acuérdense de que hay muchos descendientes de la tribu que se fueron, se dispersaron y hasta ahora no han podido encontrar. Si bien dicen que ellos ya están preparando un sacerdote, pero no es lo mismo, no es lo que dice la palabra. Dice Manuel, saludo de Manuel, dice, cocinando empanadas acá. Amén. Dios te bendiga, Emma, disfrutando de tu nuevo lugar, allí en su departamento. Te bendecimos, Manuel. Así que es complicado, o sea, el pueblo fue esparcido por todos lados. Y bueno, hoy nos encontramos de que después de ese tiempo, hubo un tiempo que se llamó el tiempo del oscurantismo. Claro, la vaca alazana sí la encontraron. O sea que ya nos estamos acercando. Encontraron la vaca alazana y dice que, bueno, que estaban viendo porque por ahí, tenían que esperar, no sé si un par de generaciones. ¿Por qué? Porque la vaca alazana dice que había sido clonada, que había sido clonada artificialmente. Y bueno, y estamos cerca. Pero realmente necesitan a un sacerdote de la tribu de Leví. Y vos podés encontrar un descendiente de la tribu de Leví, pero tenés que formarlo en el sacerdocio, ¿no? Y tiene que ser uno que venga de niño, o sea que todavía puede haber años, ¿no es cierto?, hasta que ese sacerdote sea formado y sea levantado y empiece a trabajar. Acuérdense que Samuel, él empezó a oficiar cuando era niño, pero él no estaba en el templo, pero no hacía cosas hasta que él cumplió la mayoría de edad. Y hubo después un periodo que se llamó el periodo del oscurantismo, que fueron 400 años más o menos, ese periodo, donde después se empezaron a reunir de vuelta y empezaron los concilios, los concilios, el concilio de Trento, el concilio de Nicea. Hubo varios concilios donde se formó el canon bíblico, pero hubo un tiempo de oscuridad, como ese tiempo también estuvo desde el tiempo de Malaquías hasta que nosotros encontramos la aparición de Juan el Bautista, ¿me entiende? Es un tiempo donde Dios hizo silencio. Dios no hablaba con los profetas, no le traía ningún mensaje porque ya había hecho todo. Aparte del pueblo, si vemos el mensaje de Malaquías, que fue uno de los últimos profetas, el último fue Juan del Viejo Testamento, pero fue un antecesor de Juan, y él, el profeta Malaquías, trajo un mensaje muy fuerte hacia el pueblo judío, porque el pueblo judío se había vuelto a la apostasía, Por eso que era que le hacía recordar Malaquías al pueblo, lo que decía Dios, que trajeran el diezmo, porque habían dejado el templo vacío, sin sustento. El diezmo de las tribus no venía. ¿Por qué? Porque ya se habían volcado a otras cosas, se habían apartado y no cumplían. Entonces Malaquías los reprende fuertemente, ¿no? Y que muchos agarran ese verso de Malaquías para Antiguo Testamento, claro, estamos hablando, Antiguo Pacto. Agarran ese... ¿Cuándo inaugura el templo? La iglesia ya no va a estar. Amén. Amén, amén. Nosotros, si Dios quiere, vamos a estar ya siendo arrebatados con el Señor, ¿no? Porque yo creo de que la mayoría de los apóstatas que van a quedar van a contribuir para que el templo se establezca, porque el anticristo lo que quiere es eso. Él quiere centrarse en el templo y recibir adoración como claro, Dios. Eso comienza, digamos, en el periodo ya de esos 7 años, ¿no? Previamente la iglesia va a ser arrebatada. Amén. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Sí, la construcción puede empezar. Claro. La construcción puede empezar. Y con la tecnología de ahora... O no, porque yo creo que un templo ahora con la tecnología que hay lo pueden destruir rápidamente. Sí. Pero hay muchos requisitos. Inaugura el templo del anticristo, no el anticristo, pero va a ser más en esa época. El anticristo, después de 3 años y medio de
de ser bueno con Israel, de ser un pacificador, sale lo verdadero de él. Y se vuelve en contra de Israel y de todo aquello lo que sea referente a Dios. Y todo. Ahí empieza la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación es cuando el pueblo de Dios, junto con los judíos, es perseguido y son muertos. Dice que en ese tiempo, aquel que quiera ganar la vida, tendrá que perderla. O sea, aquel que quiera ganar la eternidad, tendrá que perder su vida. Porque ahí va a ser así. Negá a Cristo o negá a Dios y te vas a salvar. Y todos saben que aquel que niega a Dios se pierde el paraíso, ¿no? Así que yo, esta introducción, ¿no? Que tal vez no tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar, pero sí del silencio. O sea, Dios ha tenido etapas de silencio. Acuérdense, el silencio de Malaquías, de Malaquías hasta que empieza el Nuevo Testamento, y después del tiempo de la iglesia primitiva, después de varios años, ¿no es cierto? El silencio en el tiempo del oscurantismo, que no se habló nada, después aparecieron los monjes y todo, ¿no es cierto? Apareció donde es el nacimiento también de la iglesia católica después, ¿no? Claro, ese periodo de silencio no quiere decir que no haya pasado nada, sino que seguramente que hubo muchos creyentes, muchas obras, muchas misiones, todo, pero bueno, hubo una etapa donde Dios no permitió que se escribiera el libro, ¿no? Si usted puede hacerse del libro que se llama La historia del cristianismo, por ¿cómo se llama el monje José Justo González, la historia del cristianismo. Y ahí en el tiempo, él habla del tiempo del oscurantismo y había grupos que se llamaban beguinos y vegardos, algo así eran, ¿no es cierto? Y que eran grupos de cristianos aislados, ¿no? Porque eran perseguidos. Acuérdense que después llegaron el tiempo de los cruzados, que los cruzados mataban a todo aquel, ¿no es cierto? En el nombre de Dios iban a conquistar ellos. Lo primero que decían era liberar Jerusalén, de la mano de los que le decían ellos, los infieles, que eran los árabes y todo, ¿no es cierto? Y bueno, por ese tipo de oscurantismo, Dios no habla, no usa profetas y no habla, no le habla al pueblo. Y el pueblo está en un tiempo de meseta, de oscuridad, donde no recibe la dirección de Dios. Ese tiempo pasó también en el Antiguo Testamento, y después del Nuevo Testamento hay un periodo de silencio. Y yo hoy, también los puritanos llegan después, que no es cierto, si vamos al caso, nosotros vendríamos a ser parientes de los puritanos y de los cuáqueros. Los cuáqueros también eran una forma también de cristianos que vinieron, que fueron los que colonizaron Estados Unidos, ¿no es cierto? Acuérdense que fueron colonizados por Inglaterra. Inglaterra era una tierra donde salían los misioneros en ese tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, muchos países fueron visitados por ese grupo de personas que eran los cuáqueros también. Inclusive nosotros hemos tenido grandes misioneros en todos lugares, ingleses, pero americanos. el tiempo, yo lo que voy al tiempo de silencio. Y a mí me hacía entender que en este tiempo, póngase a pensar usted en este momento, yo me he encontrado con las puertas del cielo cerradas, hermano. Golpeando las puertas y esperando la respuesta del Señor. Y el Señor no me ha contestado nada. No ha hablado. Y eso lo que hace es que Dios está depurando también la iglesia, porque los verdaderos creyentes, aquellos que son verdaderos creyentes y que han creído en Dios, ¿no es cierto? Yo sé quién me llamó, yo sé quién es mi Padre, yo sé de qué linaje vengo. Ese verdadero cristiano, llamale en ese tiempo, ahora serían buenos los puritanos, aquellos, ¿no es cierto? Pero el puritano estaba muy cerca del legalismo, muy cerca del legalismo. Y eso, el legalismo es malo para lo que es la cristiandad. Pero un tiempo de silencio está en este momento. Y usted en el tiempo de silencio, usted no sabe qué es lo que pasa. Trasladémoslo a la vida cotidiana, las validades de la Santa Inquisición. Sí, tremendo, eso fue tremendo. De la Santa Inquisición. No, pregunta la hermana. Si la Santa Inquisición la practicaban pegadito a la
a la ida de Jesús No, o muchos años después. Fue muchos años después. Claro. Fue en el año, no sé, para el año 600, ponele, después de Cristo, fue también el tiempo de la colonización, de cuando España estaba también en lo que era lo fuerte de la colonización. Ellos le llamaron colonizar, ¿no es cierto?, por la venida de Colón, pero yo lo llamo invasión, porque ellos invadían, acuérdense de Inglaterra, de las grandes colonizaciones de Inglaterra, que eran infiltraciones porque terminaban rompiendo la cultura del país, no colonizando. Y acuérdense ustedes que el error del misionero fue ser enviado a cambiar la cultura de la gente, y ese fue el error más grande. En muchos lugares los mataban y los echaban porque querían cambiar esa cultura. Vos no podés cambiar la cultura, vos podés cambiar el corazón y el pensamiento de la gente con referente a los dioses y a Cristo. Y instaurar en su corazón a Cristo. Y después la cultura va a ser trabajada por Dios. ¿Por qué? Porque la cultura también a veces lleva a cometer errores, ¿no es cierto?, a las personas que creen en Cristo, porque también están muy arraigadas a sus culturas. Las tradiciones, las costumbres. Como conocemos muchos pueblos aquí, ¿no es cierto?, en la Argentina, que son etnias dentro de nuestro pueblo, que tienen arraigadas sus culturas y sus costumbres, como la Pachamama, y distintos tipos de cosas que no quieren dejar, tipos bailes que son de ellos, ¿no es cierto? Pero en este tiempo, en el tiempo de la Inquisición, mataban en el nombre de Dios, ¿no es cierto?, colonizaban y mataban. Fue terrible. Si usted puede hacerse de la historia del cristianismo y de lo que es las cruzadas, y va a ver de cómo muchos, como el rey Enrique VIII, de que él como no quería que el papado manejara su reino, creó su propia religión. ¿Por qué? Porque él no quería a la esposa y se quería divorciar, y el papa no quería darle el divorcio, no quería que aceptarle. Entonces él, ¿qué hizo? Se abrió del papado y creó su propia religión, ¿no es cierto? Parte donde salieron los anglicanos. Los anglicanos descienden de lo que es la construcción de una religión inglesa a través del rey Enrique VIII. Esa es la historia, es hermosísima. Si usted empieza a estudiar lo que es la historia del cristianismo y todo, no tiene precedente. Pero en este tiempo, a lo que yo voy, el silencio. Y cuando, si lo trasladamos a lo natural, cuando usted habla, ¿no es cierto?, con su esposa, con sus hijos, y por ahí hay tal vez algún entredicho que produce un tiempo de silencio, ¿no? No se hablan. Su esposa no le habla a usted. Y usted, no, por ahí no le quiere preguntar. Dice, porque por ahí le pregunto y va a ser un desastre. Y por ahí es al revés, el esposo no le habla a la esposa. Y entonces no saben qué decirse y no saben qué pasa. Y hay como un bloque frío, hay un bloque en el medio que es del silencio. Y el silencio es lo peor que puede haber, porque vos no sabés qué es lo que tiene el otro. O lo que está pensando. O lo que está pensando. Claro. Eso pasa en los matrimonios, ¿no es cierto? Claro que pasa. Y nosotros nos pasa lo mismo con Dios. En este tiempo, Dios no responde. Hay un silencio. Entonces, nosotros, sus hijos, es como también como tu padre, cuando mi papá hacía silencio, mi mamá hacía silencio, andate afuera porque ibas a ligarla. Y porque el papá estaba enojado por ahí, pero no te hablaba. Y esto es igual, es como que Dios está enojado. No solamente con la creación, sino con sus hijos. Porque una cosa es la creación de Dios y otra cosa son los hijos de Dios. Tenemos que diferenciar en eso. La creación de Dios es toda la creación. Y también incluyendo al ser humano. Pero aquel ser humano que se vuelve a Cristo, que se vuelve a Dios, pasa a ser hijo de Dios y tiene los beneficios del hijo de Dios y no tantos como la creación. La creación es sustentada, todo el universo es sustentado por el poder de Dios, por Dios mismo. Dios mismo sustenta toda la creación, pero tiene Él la predilección por sus hijos. Aquel que se vuelve a Él y a sus hijos, Dios
trabaja diferente. Pero en este tiempo, nosotros como hijos, tenemos un periodo de silencio. No sé si a usted le ha pasado, pero yo siento ese silencio. Y ese silencio a mí me ha llevado a reflexionar de mi vida y de lo que estamos haciendo. Y ese silencio lo interpreto como que Dios dice, ya he hablado con ustedes. La palabra ha sido soltada, las profecías ya están dichas. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué están esperando? ¿Que venga algún profeta y les diga algo? ¿Que venga alguien y hable con usted? Están esperando eso porque están acostumbrados, mal acostumbrados a que siempre ha habido palabra profética, que siempre ha habido profetas. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿me entiendes? Y en este periodo de silencio no se sabe qué hacer. La gente no sabe qué hacer, la iglesia no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus líderes han salido a hablar. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dicho nada a nadie. No le ha dicho nada a nadie. No hay profetas hablando. Aquellos profetas que se atrevieron a hablar, Dios los avergonzó. Aquellos que dijeron, con un soplido destruyo coronavirus. Soplaron. No pasó nada. Aquellos dijeron, yo reprendo y yo le ordeno al coronavirus que se vaya, que se extingue, que desaparece. No pasó nada. Entonces esos se llamaron a silencio. Y hoy no hay nadie, no hay una voz profética. No hay una voz que diga, esto está pasando. Hay un silencio. Y Dios está tratando en ese silencio. Y que, claro, no hay profetas en la tierra que sean profetas. Sí hay palabra profética porque el don de profecía está, pero no el ministerio profético. El ministerio profético terminó en Juan. Y nosotros sabemos de que hay, sí, Dios está avergonzando sabios y profesionales, porque nadie sabe, nadie entiende qué es lo que pasa. Y esto no es que se termina ahora, porque esto ha venido para instalarse y tiene que convivir con nosotros. Pero este periodo de silencio nosotros tenemos que ver de a dónde somos, quiénes somos, dónde estamos parados, si estamos parados en la roca o qué. ¿Por qué? Porque muchos creyentes están cayendo en depresión. Muchas familias cristianas están cayendo en depresión y se están enfriando de tal manera que ya se sienten solos porque no han escuchado una voz profética, no han escuchado hasta ese tiempo que te venían endulzando los oídos. Entonces Dios te dice en este momento, ¿sobre qué palabra estás parado? ¿Sobre todas las profecías que te dijeron los pseudo profetas de que todo iba a estar bien? ¿De que todo iba a estar bárbaro? ¿De que no había problema? ¿De que todo era bueno? ¿De que no había problemas de ningún tipo? Porque ahora estamos esperando eso. Pero eso no va a acontecer. No va a acontecer, hermano. Porque ya está todo escrito. ¿Me entiende? Entonces ahora nosotros tenemos que esperar que Dios hable. Dios hable. Pero Dios habla a través de su palabra. Y su palabra es la que está escrita. Y ahora vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar de eso. Y por eso yo le invito a que usted se busque en su Biblia y para que ya ir viendo Mateo 7, 15, 20 y vamos a ir buscando eso, pero antes vamos a orar. Antes vamos a orar y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Amén, amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti en esta hora, Padre. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, Señor, gracias por nuestra familia, gracias por la vida de los hermanos que están en contacto aquí, Señor, están reunidos también para escuchar la palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, el dominio. Señor, ahora, Padre, cada necesidad que hay en este día en medio de tu pueblo, Señor, venimos ante ti, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas, nuestros pecados. Seguramente, Señor, que hemos pecado contra ti en estos días, aún en este mismo día, Señor, de pensamiento, de hecho, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos fallado, si le hemos fallado a alguien, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que nos limpies ahora, lávanos, Señor, limpia nuestras vestiduras, Señor, santifica nuestras vidas, Señor, que realmente pueda haber santidad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que es una condición que la iglesia debe tener, Señor, es la santidad, porque tu palabra dice que
Sin Ahora, santidad Padre, en el nombre de nadie verá al Jesús. Señor. Y Señor, si tú lo dices claramente en la palabra, es así, Señor. Es la iglesia que tú estás preparando, es la iglesia que tú estás restaurando, que estás limpiando, que estás purificando. Por eso este silencio, por eso, Señor, este tiempo de duración de esta pandemia, Señor. Tú quieres, Señor, purificar, Señor, los altares en este tiempo, los templos. Quieres, Señor, sacar, Señor, lo malo, Señor, sacar los malos frutos, Padre, y que realmente, Señor, todo hijo tuyo, Padre, pueda, Señor, realmente estar convertido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos. Sigue la obra, Padre, que tú has empezado con cada uno de nosotros, Aleluya. Señor. Sea tu Señor, mano, santifica la iglesia, Señora. Señor, Oh, limpia sí, los altares, saca toda idolatría, Señor, todo mandamiento de hombres, Señor, toda doctrina de demonios, Señor, toda, Señor, doctrina, Señor, que no tiene nada que ver contigo, Padre, toda falsa profecía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, limpia, Señor, los altares, limpia la iglesia, limpia, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, desde Señor, la cabeza sí. hasta los pies, Señor, comenzando por te nosotros damos los a ti toda la siervos, gloria, Padre. Señor. Comienza a santificar, Señor. Comienza a poner convicción de pecado, Señor, en las vidas, Padre. Sino primeramente, Señor, nosotros, Señor, que somos administradores, Señor, de la obra, y luego hacia la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, te Señor, damos trae gracias, cambios, Señor. trae transformaciones en las vidas de las personas, Oh, Señor. gracias, En el Señor. nombre de Jesús, Señor. Para que a través de esta prueba que todos estamos Bendice, pasando, Señor, Señor, ahora, tú Señor. puedes sacar, Señor, de lo malo lo bueno, Padre. Y tú, Señor, realmente hayamos entendido, Señor, que realmente, Padre, hay propósito en toda esta prueba que estamos pasando, Señor. Hay algo, Señor, que tú quieres hacer con la Sí, iglesia, Padre. Padre, en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Te damos ahora gracias, con la autoridad Padre. que nos das, Ahora, atamos Señor. todo poder de las tinieblas, Señor. Todo aquello que quiera venir y manifestarse, Señor. En el nombre poderoso de Oh, Jesús, sí, Señor, sea Señor. atado ahora, sea sujetado ahora y echado fuera de nuestras vidas, fuera de la vida de mis hermanos, En el fuera de nombre la de Jesús. iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos todo en tus manos en este día, Señor, para que tú nos hables, Señor. Bendice la vida de tu siervo, Señor, que va a traer la palabra, Señor, que realmente tu Espíritu Santo nos esté ministrando, Señor. Háblanos claramente en este día, Señor, pero a Sí, través de tu Señor. palabra, Señor. Aleluya. Señor, porque es la mejor profecía, Señor, completa, Señor, es la palabra tuya, Padre. Señor, tal vez no abres la boca de los de algún hombre, Señor, alguna mujer, pero sí nos vas a hablar a través de tu palabra, porque tu palabra tiene la profecía completa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra se está cumpliendo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, tus promesas se gracias, cumplen, Señor. Padre, y las que no se han cumplido, Señor, se cumplirán, Señor, porque tú has todo lo que has prometido, Señor, lo has cumplido, Padre. En el nombre poderoso de Te Jesús, bendecimos. Señor, te entregamos este Gracias, tiempo a Señor. ti, Señor, para que tú nos ministres, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, el resto, Señor, de esto que vamos a compartir, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén, y amén, Señor. Gloria Amén, a Dios. Gloria a Dios. Sí, estaba leyendo ahí. Sí, Sí. lamentablemente, Amén. ustedes tienen que entender una cosa, que el mundo no lo vamos a cambiar nosotros. ¿No es cierto? Nosotros no vamos a cambiar el mundo. El que cambia a las personas Amén, sí. es el Señor, ¿no es cierto? Y el cambio de corazón viene de toda persona aquella de que es incitada por el Espíritu Santo y entonces es convencida por el Espíritu Santo, es llevada por el Espíritu Santo a los pies de Cristo. El hombre por sí solo no va a cambiar. Porque muchos dicen, tenemos que llevar a los hombres, dice, a los pies de Cristo. Sí, nosotros vamos a predicar, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Amén. Y aparte el hombre por sí solo no va a venir a los pies de Cristo, no. Porque tiene que ser confrontado, por eso está la ley. Nosotros no estamos en contra de la ley, estamos en contra de aquellos que quieren poner la ley como base ahora en el tiempo de la gracia. O sea, esos son los judaizantes. Pero la ley es buena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley lo que hizo fue mostrarle a la gente el pecado en sus corazones y la necesidad de un redentor. ¿Por qué? Diciéndole
de que los sacrificios del Antiguo Testamento no servían para nada, que solamente cubrían. Pero tenía que haber algo que los limpiara, los perdonara y expiara todo su pecado para ser libres. Y entonces no estamos en contra de la ley. Pero acuérdense de que en este tiempo, en el tiempo de la gracia, aquel que no conoce a Cristo todavía vive en la ley de pecado. ¿Por qué? Porque no escucha a Dios. En algún momento escuchará a Dios cuando se le hable, cuando se le hable de la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. No nosotros no nos vamos a cambiar, nosotros no podemos cambiar el pensamiento de la gente. ¿Por qué? Porque en este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, Satanás es el que tiene a cargo, no quiere decir de que él haga lo que quiera, porque tiene ciertos límites que Dios no lo va a dejar pasar. Pero Satanás es el que gobierna el pensamiento del mundo, el pensamiento del mundano y del impío, aquel que no tiene a Cristo, Satanás lo gobierna. Y a los hijos de Dios digamos que influye en muchos de ellos, los empuja al pecado. Pero no puede ir más allá de lo que nosotros le permitamos. Pero el pensamiento de este mundo, ¿qué es? Rebelión. ¿Por qué? Porque ese espíritu está desde un principio en Satanás. Él fue homicida desde el principio, él fue rebelde desde el principio, él quiso ser como Dios. Por eso es que vemos hoy, por lo que decían ahí recién, fiestas clandestinas, la gente no se cuida. ¿Por qué? Porque hay un espíritu anárquico en la gente. ¿No a lo que es la ley. A lo que es la ley, las leyes establecidas. Y más a las leyes de Dios. Pero a las leyes del mundo no las respetan para nada. Usted ve que no se respetan ni la policía, ni la justicia, ni nada. Ni siquiera las leyes de tránsito se respetan. Porque a veces ni los semáforos rojos se respetan, ni nada. Entonces, en el ser humano común que no tiene a Cristo en el corazón, está ese espíritu. Y el único que puede cambiarlo es Jesús. Jesús entrando en el corazón, transformando a esa persona. Es el único que puede transformar al hombre. Jesús vino a la tierra para reconciliar al hombre con Dios. No a Dios con el hombre, sino al hombre con Dios. El hombre por sus medios no podía y vino Jesús a reconciliar al hombre con Dios en la cruz del Calvario. Nuestra base de inicio es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario es donde comienza nuestra nueva vida. Y es largo el proceso, porque está el proceso de santificación, de regeneración, y es un proceso largo, pero siempre tratando de quedarnos sobre la base que es la cruz de Cristo. Así que eso es el panorama que tenemos hoy. El hombre sin Dios es un ateo rebelde, es un hombre que está en rebelión porque hay un espíritu de anarquía en su corazón que se lo ha plantado Satanás. Acuérdense, el domingo pasado hablamos del ADN. El ADN era perfecto para que Adán viva eterno, pero Satanás lo contaminó y puso rebelión y desobediencia. Fue lo primero que hizo, el desobedecer las leyes de Dios. Y ese pecado entró hasta el postrer Adán, que fue Cristo, que trajo el renuevo, trajo el ADN original y lo puso en el corazón del hombre. Y aquellos que tienen a Cristo tienen el ADN de Dios otra vez. El que no tiene a Cristo tiene el ADN manchado por el pecado de rebelión, el pecado del principio, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede en este mundo. Por eso que Dios lo que quiere ahora en este tiempo de silencio, no veo ningún pastor que haya venido, mire, yo miro mucho en las redes y veo a muchos pastores que haya venido con una profecía. Dios me habló, porque eso era un reguero de pólvora antes. Ahora saben que ya no les cree nadie, porque todo lo que dijeron con este virus les salió todo mal. Y que todo y las cosas iban bien, que soltaron palabra profética en el 2020 y para el 2021, que era visión 2020, ¿no? Visión 2020, que todo se iba a ver mejor, que todo iba a mejorar, y sin embargo fue el año más terrible que pasó, y que todavía estamos con esas consecuencias. Entonces, este tiempo de silencio es para que Dios vea dónde estamos parados y qué clase de semillas somos y qué fruto vamos a dar. Por eso vamos a entrar ahora en la palabra.
Yo voy a leer antes de Mateo 7, 15, 20, para que usted entienda, voy a leer Mateo 13, del 1 al 9, que es la parábola del sembrador. La palabra es la semilla, y hay que ver a dónde cae esa semilla. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de Dios. Aquel día, esto es palabra de Jesús, esto es Jesús mismo, porque hay palabras de los discípulos, palabras de aquellos que estuvieron con Jesús, pero es importante cuando Jesús mismo es el que habla. Aunque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero aquí Jesús mismo es el que está hablando. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Seguro que viviría por ahí cerca, ¿no? Lindo, ¿no? Cerca del mar de Galilea, por ahí. Y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, claro, porque Jesús ya se había hecho conocido. Ya había hecho sanidades, milagros, y ya se había hecho conocido. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, ¿no? Un anfiteatro tremendo, eso es lo mejor que hay, porque ahí la playa siempre está así un poco en bajada, y todo, él siempre buscaba lugares donde realmente la acústica es increíble, ¿no? La acústica era muy buena, cuando siempre el lugar es alto, y él no tenía megáfono, y le tenía que hablar a 5 o 10 mil personas, eso es tremendo, ¿no? Que a veces nosotros hoy, si no tenemos un buen micrófono, nos estamos quejando o haciéndole seña al sonista. Damos un poco más de volumen. Y a veces somos 50 personas en un lugar cerrado. Pero Jesús hablaba ahí al aire libre, potente la voz del Señor, ¿no? Y decía así, y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El Señor salió a sembrar, Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra, pronto brotó rápido, ¿no? Brotó rápido, dice, en los pedregales dice no había mucho, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. O sea que está diciendo que no en todas las personas los frutos van a ser iguales. Algunos darán el 100, algunos darán el 60 y otros darán el 30, pero el asunto es llevar fruto, dar fruto. Y esto a mí me da la introducción, porque ahora voy a hablar, también voy a citar una palabra más de Mateo, después vamos a hablar del apóstol Pablo, con dos tipos de personas que fueron los filipenses y los gálatas. Y vamos a ver cómo Pablo cambia el mensaje, ¿no es cierto?, la forma de hablar con ellos. Aquí vemos entonces que el sembrador salió a sembrar, el Señor salió a sembrar y sembró su palabra, y una semilla cayó junto al camino, o sea, cayó cerca, pero las aves, dice, vinieron las aves y se lo comieron la semilla. O sea, la siembra que se ve, ¿no es cierto?, pero era ahí nomás, ¿no es cierto?, a la vista de todo. Y esas semillas cayeron en un lugar donde las aves le picotearon, ¿no es cierto? Y las aves, podemos decir que son las cosas del mundo, aquello que siempre te va a comer la bendición, cuando bien cae ya, siempre te está picoteando la cabeza. El enemigo hace eso, Dice que parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad la tierra. Creció rápido. Son aquellos por ahí, hermanitos, que aparecen y parece que son un boom, ¿no? Y enseguida hacen esto, hacen aquello, pero así como crecieron, desaparecieron. Yo conocí muchísimo de eso, que tomó ese tiempo y desaparecieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque el problema del pedregal, dice, es que no había mucha tierra.
Brotó pronto nació, porque no tenía profundidad la tierra. No había raíces profundas. Claro, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. No había hecho raíces profundas. No estamos hablando de las raíces, ¿cierto? Porque hay dos tipos de raíces. Son las raíces en Cristo, las raíces en su palabra, las raíces en la cruz y las raíces en la iglesia. A veces usted tiene que tener raíces en la iglesia local, pero las raíces que realmente interesan, que son las que va a ver el Señor cuando venga a buscarlo, son las raíces en su palabra, las raíces en la cruz, en las raíces en su ley. Esa es la verdadera raíz que usted tiene que tener. Si usted tiene una raíz solamente de su iglesia, entonces usted se va de esa iglesia y se va a secar, porque usted estaba arraigado en la iglesia. Estaba arraigado en la congregación, no en la iglesia de Cristo, sino en la denominación. Y era arraigado a los dichos del pastor, a la forma del pastor, y esa raíz no es muy profunda. Usted puede arraigarse a la iglesia local, pero sus raíces realmente tienen que estar en donde nace el cristianismo. Acuérdense que nosotros somos la vid injertada a la vid verdadera. Nosotros somos injertados a la vid verdadera y tenemos raíces en Dios, en Jehová Dios, tenemos raíces en Dios. Y por lo tanto nuestra raíz está en la cruz del Calvario, es donde nació el cristianismo después del Pentecostés, y nuestras raíces están ahí. Y entonces dice que eso se quemó porque no tenía raíces profundas. Hermanos explosivos, pero duraron poco tiempo. Fue como una cañita voladora que se reventó y ya está. Y parecía muy bueno, pero no tenía sus raíces profundas. Dice que otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es la raíz que cae en las personas, y la persona vive más en el mundo que en la iglesia, vive más en el mundo que en el cristianismo, es ahogado por el mismo mundo, la opresión del mundo, todas las cosas que en el mundo hay lo oprimen. Acuérdense que el príncipe de este mundo es Satanás. Si usted tiene más tiempo en el mundo que en Dios, entonces las cosas del mundo, los espinos crecieron hogar. ¿Se acuerdan de los espinos? Los espinos fueron la corona de espinas que tenía Cristo, que le pusieron rey. El rey, aquí está el rey de los judíos, para burlarse de él. Y los espinos dice que lo lastimaron la cabeza del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los espinos. Quieren entrar en tu cabeza. ¿Para qué? Para lastimarte, para hacerte perder credibilidad, para llevarte y hundirte en la depresión. En este tiempo está pasando esto. Mucha gente que hoy nos damos cuenta de que han sido sembrados en los espinos. Muchos han sido sembrados en las piedras y otros han sido sembrados al borde del camino. Duraron poco tiempo, cayó la pandemia, los primeros a desaparecer. Se los comieron los pájaros. Vino el enemigo y se los comió. ¿No es cierto? Y los otros que fueron sembrados en las piedras, parece que duran un poco más, pero también al poco tiempo, cuando vinieron las pruebas y vino el sol, que habla de la prueba, el sol abrasador, el fuego, quemó esa semilla, porque no tenía profundidad, no tenía raíz. Y después, ¿no es cierto?, aquel que creció entre los espinos, que parecía que iba a llegar, pero el mundo lo ahogó. Pero gracias a Dios, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor sanó a sembrar. Nosotros somos los responsables de saber a dónde hemos caído. Si estamos en la tierra, o estamos en los espinos, o en las piedras, o al borde del camino, donde las aves pasan y te pueden comer. Vamos a ir ahí nomás a Mateo, capítulo 7, voy a leer desde el 15 en adelante, así ustedes entienden esto, después lo que vamos a hablar también de Filipenses y Gálatas. Dice así: guardaos de los falsos profetas, ¿no? El Señor allí, qué aviso ya estaba dando, ¿no? Guardaos de los falsos profetas, porque tiene mucho que ver con sus frutos, Según lo que usted reciba, es el abono para la tierra. ¿Qué abono le está poniendo a la tierra donde ha sido sembrada la semilla, la palabra de Dios ha sido sembrada? ¿En qué tierra? ¿Y qué abono le está poniendo? Por algo el Señor aquí, fíjense cuánto antes de tiempo
ya de este tiempo le estaba diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Conoce alguno en este tiempo? Y yo creo de que, no sé, si hiciéramos una barca como la de Noé, no sé si entrarían todos ahí. Pero está lleno, y a mí me sorprende cada día en las redes sociales, ver la cantidad de las cosas que hacen. Unciones de todo tipo. Ahora está la unción del inodoro. Yo no sé dónde salió eso, la unción del inodoro. La unción del cachetazo. La unción de Superman. Entra uno vestido como Superman, como el Chapulín Colorado. Y la unción de los pies, que se sienta el pastor en el altar y todos pasan, se sacan las zapatillas y se ponen en pie. La unción con... Dios mío. Yo no sé qué unción te puede traspasar, hongos te pueden traspasar. No sé qué Biblia estarán leyendo, la verdad. Pero hay montones de esas y algunas que son tan aberrantes que me daría vergüenza nombrarlas aquí. Sí. O sea, de que son disfrazados de oveja, pero son lobos rapaces. El Señor ya lo estaba diciendo. Y dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imposible. Las uvas, o sea que el Señor, fíjense, aquí, ¿qué estaba hablando? Ya estaba hablando de la vid y estaba hablando de la higuera. O sea que él sabía de cómo estaba el pueblo de Israel. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, uvas de la vid. O sea que él estaba diciendo de que el pueblo de ese había corrompido. Y era espino, los fariseos eran espinosos. Eran lastimosos, lastimaban a la gente. O higos de los abrojos, higos de la higuera. Está hablando de la higuera, está hablando de Israel también. Y el abrojo, ¿tú sabes lo que es el abrojo? ¿Lo conoces? Bueno, yo lo conozco porque me crié en el campo y me tocó lidiar con ovejas llenas de abrojos. Y es terrible porque te lastiman las manos. La mano del hombre de campo está curtida, por eso, lastimada, cuando tenés que bañar las ovejas o esquilar la oveja, te llenan de abrojo a vos y te lastiman porque están llenas de abrojo. Y el abrojo lastima y hace que la piel de la oveja sea mucho más pesada. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy realmente el Señor lo que nos está hablando es eso. ¿Qué tipo de planta eres? ¿Dónde estás? ¿Estás al borde del camino, corriendo riesgo que algún ave rasante te pique y te lleve? ¿No es cierto? Las aves de mal agüero andan volando por todos lados. ¿Estás entre las piedras? ¿Estás entre los espinos? ¿O has caído en buena tierra? Fíjense lo que dice Pablo. Vamos a ir a Filipenses. Yo voy a leer primero Filipenses capítulo 1. Y dice así. Filipenses capítulo 1, verso del 3 al 11. Este es Pablo, preso en la cárcel de Roma. Él estaba preso y escribe esta carta a los filipenses, ¿no? Fíjense los frutos de Pablo, preso, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Le estaba diciendo al filipense. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, le decía. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, desde la primera vez que Pablo llegó hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido que la obra que Dios había comenzado en los filipenses, él la iba a terminar hasta Jesucristo, hasta la perfección.
hasta el día de Jesucristo. O sea, de que estamos hablando de aquí de un pueblo muy comprometido. Los filipenses estaban muy comprometidos con el Evangelio y Pablo los alababa y los ayudaba, los alentaba. Pero vamos a ver en Gálatas 4 del verso 8 al 20. Estamos hablando ahí de los filipenses y aquí Pablo también desde Roma tuvo tiempo para escribirle a los Gálatas. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, les dice a los Gálatas, servías a los que por naturaleza no son dioses, porque los Gálatas tenían miles de dioses. Más ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Aquí ya Pablo le estaba reclamando algo, porque primero le dice, más bien ahora, conociendo a Dios, pero después es como que se rectifica en el camino, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Dios lo conocía, pero tal vez ellos no lo conocían tanto a Dios. Por eso él hace esta aclaración. Por eso a veces en la Biblia uno tiene que leer con conocimiento. ¿Para qué? Y aún las comas, entender las comas. ¿Por qué? Porque si leemos todo el corrido, a veces la diferencia está en una coma. Aquí vemos, y hay una coma, dice, conociendo a Dios, coma. Y Pablo recapacita y dice, o más bien, siendo conocido por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, a los pobres rudimentos, ¿por qué te querés volver a los débiles? O sea que está hablando de que los rudimentos del mundo, los rudimentos de las religiones y de otras sectas son débiles. Son débiles. ¿Por qué? ¿Por qué son débiles? Porque no tienen asidero en un Dios verdadero. No han edificado en un Dios verdadero. No han edificado en un Dios verdadero. Entonces, son débiles. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza en ellos. No están sobre la roca. Ellos han edificado sobre la arena. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Si habiendo sido conocido por Dios, primero dice, si habiendo conocido a Dios o conocido por Dios, ahora te volvés a esos rudimentos y os querés volver a esclavizar. Estaba hablando, ¿por qué? Porque los Gálatas habían sido visitados también ya por aquellos cristianos judíos nuevos que andaban juntamente con Pedro y que habían venido a visitar a los Gálatas y ya querían introducir, diciendo Pablo mismo, las herejías de los judaizantes. En este tiempo hay montones de judaizantes. Usted lo encuentra por la red también. Hay uno que yo lo miro y le pongo siempre palabra. No me contesta nunca, ¿no? Uno todo de barba que aparece en Facebook. Y tiene todas las cosas de los judíos ahí. La bandera de Israel, tiene el kipá, el manto. Y habla de Yeshua Hamashiach y no sé cuántas cosas más. Y son judaizantes. ¿Por qué? Porque todavía están parados sobre la Torá. Yo no digo que la Torá no sea buena, pero nosotros tenemos la palabra revelada y nosotros manejamos, sí, por los 10 mandamientos que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque dice que ya no escribiré más los mandamientos y mi ley sobre tablas de piedra, sino sobre tablas de carne. Y nosotros estamos, en nuestro corazón están escritas la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, sí, ahí sí, Delorio, sí, Canal Shalom, sí, es cierto. La ley moral de Dios ha sido escrita en nuestro corazón. El hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene que tener la ley moral escrita en su corazón. No necesita de que nadie le venga a decir, no, esto no lo puede hacer, porque no, porque ya Dios ha escrito la ley moral. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es el que nos hace recordar esa ley moral, para que no fallemos. Fíjense, dice, porque guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y uno, no es que se contradice Pablo, porque Pablo dice que nadie te juzgue por fiesta, o por comida, o por bebida, sino de aquí, de que ellos hacían idolatría. Hacían idolatría por
en ese tiempo, es como aquellos que son cristianos y por ahí vienen de un país de muy al norte y que todavía son cristianos pero le siguen ofreciendo ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y eso es idolatría. O tienen algún santito colgado porque todavía para ayudarle a Dios. Y eso es idolatría. Y aquí él se quejaba porque guardaban ciertas fiestas religiosas de que no eran obligación. Y dice así, dice, guardad los días, los tiempos y los años. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Tremendo, ¿no? Qué tristeza me daría si viniese mi pastor, ¿no es cierto?, en ese tiempo, o el apóstol Pablo, y me dijera esto. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión para Pablo! Pablo, que se había tomado tanto tiempo y que fue a los Gálatas donde les trajo los mensajes más duros con respecto a la justicia, con respecto a la ley, con respecto a Cristo, con respecto a la santificación. Fue una de las cartas más profundas donde refleja el pecado, donde refleja, dice, oh Gálatas insensato, al poquito tiempo ya y se te has vuelto a los rudimentos antiguos. ¿Qué dice? ¿Qué te encandiló? Para que dejaras a Cristo y te volvieras otra vez a los rudimentos antiguos, para que te volvieras otra vez a las costumbres antiguas. Y fíjense que Pablo le dice, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciáis ni desechaste por las pruebas que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. O sea, en ese momento cuando él lo visitó, había de ellos un vuelco fuerte hacia el Evangelio. ¿No es cierto? Se habían volcado de corazón. Pero después Pablo ve, ¿no es cierto?, de lo que había pasado. Y eso tiene que ver con lo que hablamos recién en Mateo de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador era esa. ¿No es cierto? Que los Gálatas fueron las que fueron como si fueran sembrados en las piedras. ¿No es cierto? Cuando yo fui, dice Pablo, dice, ustedes me atendieron y si hubieran sacado vuestros ojos para dármelo a mí, o sea, porque él aparentemente dice que tenía una enfermedad en los ojos, que ese era el martirio de él, ese era el aguijón en la carne, ¿no? Que él sufría una enfermedad en la vista, y se acuerdan que hay una parte también que él habla de que él escribía, decía con letra grande, que decía que, ¿por qué? Porque ya tenía, después lo llevó con él a Timoteo, a todo para que él escribieran por él, y entonces nosotros entendemos de que Pablo, muy desilusionado a los Gálatas, a diferencia de los filipenses. Entonces encontramos dos tipos de suelo. Dos tipos de suelo donde Pablo había sembrado. Y vemos nosotros de que en este tiempo ha pasado eso. ¿No es cierto? Ha pasado de que tal vez, no nosotros, porque realmente el que ha sembrado la palabra ha sido el Señor. El Señor ha sembrado la palabra. No la sembramos nosotros, sino que Dios nos usó a nosotros para sembrar la palabra. Y realmente hoy podríamos decir de que por ahí el Señor, miren si el Señor nos dijese esto. Me temo de vosotros, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, los Gálatas, muy influenciados por las corrientes judaizantes y muy influenciados por su trasfondo histórico de adoración a otros dioses, aparentemente los Gálatas se habían vuelto otra vez para atrás. Acuérdense la reprimenda, creo que es en Gálatas 3, me parece, ¿no? Así, fíjense lo que le dice Pablo a los Gálatas aquí. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Qué es la fascinación? La fascinación es magia. Es algo que te fascina, pero no es real, es un encantamiento. El diablo usa vendas mágicas
para encantarte, es un encantamiento, que uno fascinó para no obedecer a la verdad, a la palabra. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ahí está hablando Pablo de que ellos fueron avasallados por el tiempo por los judíos, las sectas judías que eran pseudo cristianas, y también influenciados por las prédicas del apóstol Pedro. Acuérdense que cuando Pedro es encontrado y Pablo se ve cara a cara con él, dice que cara a cara lo reprende y le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Cómo que estás con los judíos y echas a los gentiles cuando se van los judíos estás con los gentiles y quieres hacer judaizar? Y aún había arrastrado a los discípulos a esa práctica, ¿no es cierto? Y Pablo lo reprende fieramente a Pedro y lo hace volver. Y vemos nosotros, ahora yo voy a ver, es en el... Sí, ¿cuál es? Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2 del 12 al 16. Siempre mantengámonos en este pensamiento, que Pablo está hablando de los frutos. ¿Qué tipo de frutos? De los frutos del Espíritu, de la siembra de la palabra en tu vida. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Vuelve a repetir lo que le dijo a los Gálatas. A los Gálatas le dijo textualmente eso. Fíjense lo que dice, me temo de vosotros, le dijo a los Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí él dice, y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que Pablo tenía bien claro qué era lo que quería, pero el mensaje que le daba a los filipenses era distinto a los Gálatas, porque él veía que los filipenses habían aceptado realmente de corazón la obra de la cruz y habían transitado en lo que era en el camino del Evangelio y estaban haciendo las cosas, pero asimismo era aconsejado. Pablo los aconsejaba, decía que siguieran con eso, que tuvieran, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y estaba diciendo de que tenía que ocuparse de su salvación, tenían que ocuparse de su salvación con temor y temblor. O sea que hay una corriente, ¿no es cierto? Tenemos las corrientes que son los calvinistas, los arminianos. Uno dice, salvo siempre salvo, y otros que son contra de eso, ¿no es cierto? Bueno, que la perdición, la salvación se pierde, no se pierde, y siempre fue una lucha que hubo siempre. O sea, el Señor dice que aquel que puede perder la salvación es el que dice una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y a veces la gente piensa de que nosotros vamos a perder la salvación cuando nosotros decimos una mala palabra o insultamos al Espíritu Santo. Y la gente no entiende de que nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de actuar, podemos mancillar al Espíritu Santo que vive en nosotros.
¿Me entiende? Las malas acciones en nuestra vida sin arrepentimiento pueden llegar a ser una blasfemia en contra del Espíritu Santo. O sea que Pablo aquí le estaba diciendo que se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación no se pierde, pero si usted se aparta, fíjense, si no, toda la semilla que sembró el Señor hubiera dado buenos frutos, ¿no? La parábola del sembrador dice que la que cayó al borde del camino se la comieron las aves. Fuiste, no dio fruto, se perdió. La que cayó entre las piedras resurgió pronto y desapareció, se quemó. Tampoco dio fruto. La que cayó entre los espinos, o sea que vive más en el mundo que en la iglesia, que en las cosas del Señor, terminó siendo ahogada. O sea que el Señor ha sembrado, o sea que ha sembrado en distintos lugares. O sea que no todos los que recibieron la palabra van a ser salvos. ¿Por qué? Porque por los frutos los conoceréis. O sea, una planta de tomate no te va a dar naranja, te va a dar tomate. Y un hijo de Dios, los frutos son frutos de justicia, de arrepentimiento. Y llevan a la salvación a otros. Pero si vos tenés una vida licenciosa y vos entrás a jugar con el pecado, y no te arrepentís, y en algún momento vas a ser cegado, porque el diablo lo que hace es cegar el entendimiento de las personas y lo va a llevar no, porque muchos no, pero yo soy como el hijo pródigo. Sí, pero el hijo pródigo, ¿no es cierto? Él malgastó el dinero de la herencia, se fue lejos del padre, pero en un momento se arrepintió. Si vos te arrepentís, Dios te perdona y te restaura. Pero ¿qué hay de los hijos de desobediencia y aquellos que no se arrepienten? Si tú no te arrepientes de tu pecado, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? Si tú sabes que has pecado y no te arrepientes, ¿qué estás haciendo? Estás mancillando la obra de la cruz. Y estás diciendo, yo hago lo que yo quiero. Y entonces, si no fuese así, ¿por qué Pablo le diría, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué vas a tener que tener temor y temblor de la salvación? ¿No? Entonces, salvo, siempre salvo, hagamos lo que a nosotros se nos antoja. ¿Por qué? Y porque yo ya hice la oración, yo ya recibí a Cristo. Yo ya recibí a Cristo y listo, ya está. Ahora sigo siendo mi vida, soy adúltero, fornicario, soy ladrón, estafador, pero tengo a Cristo en el corazón. ¿Usted cree que ese es un buen hijo de Dios? ¿Usted cree que Dios es un Dios injusto? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Sin embargo, muchos dicen, no, pero no importa, yo me arrepiento en último momento. ¿Y cuál es tu último momento? ¿Sabe lo que es usted un síncope cardíaco? ¿Qué es un síncope cardíaco? Muerte súbita. Muerte súbita. No hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada. O sea, vos estás en cualquiera, ya no blasfemás en contra del Espíritu Santo, pero lo estás haciendo con tus hechos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿qué dice que es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Si tú estás en fornicación y te mueres en ese momento, ¿y qué me vas a decir? No, pero yo no sabía. No. Estamos hablando de una persona que ya conoce a Cristo y que ha recibido la salvación. ¿Por qué? Porque si no, Dios sería injusto. Y Dios es justo. Y su justicia es la que clama a través de la sangre de Cristo. Dice, yo no hice este sacrificio en vano. Si no, tendría que decir como dijo Pablo, me parece que es en vano lo que he hecho con ustedes, he trabajado con ustedes. Es en vano la obra de la cruz, es en vano de que haya dejado el Espíritu Santo para que viva contigo, dentro de ti. ¿Y tú crees de que el Espíritu Santo te va a acompañar a fornicar, a adulterar, a robar, a matar, a defraudar? El Espíritu Santo te va a acompañar, va a estar dentro tuyo, va a decir, bueno, cierro los ojos y mientras yo no veo, vos hacés lo que vos quieras. Porque esa es la vida que muchos quieren, muchos cristianos quieren esa vida. Muchos cristianos quieren esa vida. Buscá Hebreos 2, a ver. Acá está. Dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Saludamos al hermano Omar Cárdenas de Chile. Bendiciones, hermano. Gracias por la palabra. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? O sea que Dios en su justicia. Ahí nos está haciendo una pregunta, Florcita. Las parejas que no están casadas y tienen hijos y conviven, ¿son fornicarios? Mira, es diferente de que vos lo hagas ya siendo creyente. Dios te perdona, sí, Dios te perdona. Pero vos tenés que regularizar. Te va a dar tiempo el Señor para hacerlo. Dios te da tiempo para regularizar tu situación. ¿Me entendés? No es de que Dios te... vos llegaste así, sí, llegaste siendo un fornicario, ¿no es cierto? Porque a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Dios ha puesto una ley aparte, una ley civil y una ley cristiana que es la bendición de Dios de la pareja. Pero si vos llegaste así, Dios te da tiempo a que vos regularices tu situación y formalices tu situación. Dios no es un Dios lapidario como en el Antiguo Testamento, que te lapidaban por eso. Y el juicio del trono blanco, cuando se abra el libro, ya no va a haber excusa, ¿cierto, Walter? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no es para nosotros, sino para aquellos que desobedecieron y aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que lo aceptaron y se fueron, se volvieron al fango, dice, como la puerca lavada vuelve al barro, o sea que está hablando la puerca lavada, vuelve al barro, vuelve al pecado, el cristiano lavado vuelve al pecado, como el perro a su vómito, después que sacó algo dentro que era lo que le estaba haciendo mal, el perro vuelve a comerlo. Entonces, sí, el hermano dice que el gran juicio del trono blanco es para los que no se arrepintieron. Vale. Esos van directamente para ahí, pero ya van a tener un juicio también. Eso son aquellos, ¿por qué? Porque Dios, al ser justo, no solo va a enjuiciar, como hablaba el hermano Cárdenas, no solamente va a enjuiciar a los humanos, sino a los ángeles, porque Dios justo tiene que demostrar a sus ángeles aliados, claro, a sus ángeles fieles, demostrarle de que Él es justo y que le da la oportunidad nuevamente a Satanás, le da la oportunidad nuevamente a los ángeles en los 1000 años para que los ángeles vean de que Dios es un Dios justo. Y el diablo cuando sale no se arrepiente, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Y los ángeles también. Y después les llega el juicio eterno para ellos. El juicio del gran trono blanco no es para nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros vamos al tribunal de Cristo donde van a ser probadas nuestras obras. Las obras que hemos practicado como creyentes, como hijos de Dios. Serán de oro, serán de hojarasca, serán de paja. Se quemarán rápido, no importa. Así se quemen rápido, son obras. Y no hay perdición, sino es un juicio de bendición, donde Dios ve las obras que hemos hecho aquí en esta tierra con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahí van a ser probadas nuestras obras, pero no va a haber perdición. Eso ya es de salvación, donde Dios es justo y al que más hizo, más le da. Al que menos, como en la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Que al que no había producido nada, en la parábola de los talentos, aún se lo quitó y se lo dio a los otros. Dice Dios, tú sabías que yo era un Dios celoso. ¿Qué hiciste con mi dinero? No, como sabía de que tú sacabas donde no sembraste, lo guardé y aquí está. No, dice, ¿por qué no lo pusiste en el banco y me dio rédito? ¿Por qué lo que yo te di no lo multiplicaste en almas? ¿Por qué no anunciaste el evangelio? ¿Por qué no seguiste sembrando semillas? No importa si caen en buena tierra. ¿Por qué? Porque dice que el que riega y el que da crecimiento es Dios, no el hombre. El hombre lo único que tiene que encargarse es de predicar el evangelio, de soltar la palabra, pero tiene que haber fruto. Nosotros no podemos tener en nuestra vida malos frutos. ¿Por qué? Si nosotros hemos sido sembrados en buena tierra, tenemos que dar buenos frutos. Nuestra higuera tiene que dar higos. Nuestra vid tiene que dar uvas, no espinos ni abrojos. Y nosotros, con esos buenos frutos, tenemos que ser sembradores de buenos frutos. Y tenemos que sembrar la palabra. Pero tiene que haber buenos frutos. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio. Ese es el testimonio ante la sociedad. Si tú eres un fornicario y un adúltero, ¿qué le vas a ir a predicar a alguien? Dice, no, tienes que legalizar las cosas con tu mujer. ¿Por qué? Porque Dios te va a quemar al infierno. ¿Y tú cómo vives?
Por eso nos tiene que respaldar. ¿Por qué? Porque si uno predica lo que no vive, Dios te lo va a hacer vivir. No podemos predicar lo que no hemos vivido en el sentido literal de decirle a otro, mira el pecado que tú tienes. Es como la parábola, ¿se acuerdan de la viga y de la paja? Mira tu viga antes de sacar la paja. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que los condena del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás conoce el pecado, no solamente del mundo, sino de los cristianos. ¿Por qué? Y porque nosotros seguimos siendo pecadores. Somos pecadores arrepentidos y en una transición de regeneración. El Espíritu Santo nos está regenerando, como decíamos acá, hasta que realmente Cristo nos venga a buscar. Cuando hablamos recién de la obra, ¿no? De la obra de que Él decía. Él decía de que, aquel que empezó la buena obra la va a terminar hasta que venga Cristo. Y Él la va a terminar, pero todos aquellos que quieran dejar que la termine. ¿Me entienden? Porque si no, ¿cómo podemos nosotros decir algo de que nosotros no ha sido efectivo? Es lo mismo que si le dijéramos, mira, ¿qué te pasa? No, tengo una descompostura tremenda. Bueno, tómate este remedio que te va a hacer bien. ¿Tú lo tomaste? No, no lo tomé. Entonces, ¿cómo puedes decirle a otro qué hacer si tú no lo has hecho? Por eso que en este tiempo de silencio es que Dios está probando ¿qué? ¿A dónde has sido plantado? ¿A dónde has caído? ¿En qué tierra has caído? ¿Sos el explosivo que salió de golpe pero se arruinó y se quemó porque vino el sol y lo quemó? ¿Sos el que nació al que fue a la orilla del camino? Vinieron las aves, las primeras aves que vienen, porque cuando vos te convertís a Cristo ya empiezan a venir aquellos que te tenían antes sujeto a esclavitud, como decía Pablo. ¿Cómo puede ser de que ahora te vuelvas a lo que te esclavizaba? A los rudimentos débiles que te esclavizaban. Has pasado al reino del Hijo de Dios, al reino de Cristo. Ha pasado ahora, y ese es el más fuerte de todos los reinos. ¿Cómo puede ser que quieras volver a los reinos donde ya estabas, a los reinos débiles? Y es que te esclavizaban, porque eras esclavo del pecado, esclavo de esta vida, sin fe, sin esperanza. No sabías cuándo te morías y a dónde ibas. Ni sabías si morías a dónde ibas a ir, si al infierno o a dónde, o al purgatorio, porque muchos creen de que van al purgatorio y por eso llevan esa vida licenciosa. Dice, bueno, yo creo que debe haber un purgatorio. Claro, aquel que lleva una vida licenciosa quiere que haya un purgatorio. Pero el purgatorio no existe. Los pecados los tenemos que dejar aquí. En la cruz del Calvario tenemos que dejarlo. No esperar el purgatorio o que Dios venga con una nueva sistema de evangelio. Dice que así viniese un ángel con un evangelio diferente a este, no le crea. Es anatema. Es anatema. Por eso que Pablo le habla, cuando le habla aquí, Filipenses capítulo 2, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no, solamente cuando alguien te ve. O sea, tienes que ser santo y buscar la perfección, no la vas a hallar vos solo porque está el Espíritu Santo, pero tienes que tener un buen testimonio, no solamente cuando el pastor te ve o cuando un hermano te ve, sino siempre. ¿Por qué? Porque Dios te ve siempre. No sé si lo sabías, pero Dios te ve siempre. Entonces, los frutos tienen que ser siempre, como decía Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿A qué vamos? Ahora que Dios no está hablando como muchos han estado acostumbrados, que los profetas estaban a orden, era el delivery de los profetas, y hoy no están. Entonces dice, mucho más ahora en mi ausencia. Dios te está diciendo, ahora más en mi ausencia, porque yo no estoy hablando. Él no es que se fue, pero hay ausencia de su palabra profética. Hay ausencia de respuestas de Dios. Entonces, mucho más ahora, dice, de obedecer. Dice en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. En este tiempo donde Dios no habla, donde Dios ha hecho silencio, porque no solamente está probando al mundo, sino está probando a la iglesia. ¿En qué tierra has caído? Ocúpate
de vuestra salvación con temor y temblor. Temor santo. Eso hablamos. Temor santo, temor reverente a Dios. ¿El temor de qué? De ofender a Dios. De ofenderlo. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos viese a través de la sangre de Cristo, seríamos cenizas, hermano. El fuego de Dios nos consumiría. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aunque arrepentidos, seguimos siendo pecadores. Siempre repitiéndonos, pero seguimos siendo pecadores. Hasta que venga la perfección. Hasta que seamos sacados de este cuerpo de carne. Y nuestro cuerpo sea glorificado y se acabe la batalla de la carne contra el espíritu, entonces en ese momento estaremos en la gloria, porque nuestro cuerpo será glorificado y le veremos cara a cara a Jesús y seremos como Él. Ya no lo veremos como en un espejo, sino le veremos cara a cara. Y esa es nuestra esperanza. Pero el mundo no tiene esperanza y muchos cristianos han perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque han descuidado su salvación. La han descuidado. Han descuidado su relación. Ah, Dios, pero Dios no me escucha. Dios no me habla. A mí tampoco, hermano. A mí tampoco me ha dicho nada. No tengo ninguna nueva revelación y no tengo nada. He orado, Señor, respóndeme, Señor, nada. Entonces el Señor debe estar diciendo, estoy probando a ver dónde estás sembrado. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué hacían los filipenses en la ausencia de Pablo? ¿Qué hacemos nosotros hoy en la ausencia de aquellos que nos dirigían a través de la profecía? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos su palabra. ¿Qué hacemos ahora si no leemos la palabra y Dios no habla? ¿Qué hacemos ahora? Y los frutos van a empezar a salir. Es el tiempo de la maduración. Este es el tiempo de la maduración de los frutos. ¿Dónde fuiste sembrado? En buena tierra, entonces crecerán frutos al 100, al 60 y al 30. Pero esos frutos se van a ver. ¿Por qué? Porque cuando el calor empieza a aparecer, los frutos empiezan a germinar. ¿Qué daremos frutos? ¿Daremos higos o espinos? ¿Daremos uvas o abrojos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Por eso que decía, por sus frutos. Hermano, el Señor nos va a conocer por los frutos. Hay fruto de arrepentimiento, fruto de justicia. ¿Estamos realmente en qué etapa? ¿Y cómo estamos? Como Dios no ha hablado, Dios no nos hace sentir. A veces usted ora y ora y ora, entonces Dios le da una palabra. ¡Pah! Y va y busca la palabra y es la respuesta que usted estaba esperando. O usted está orando así y viene alguien y le trae una palabra y era lo que usted estaba esperando, respuesta de Dios. Pero hoy Dios no ha hablado ni siquiera a través de una mula. Entonces los verdaderos creyentes, los verdaderos, aquellos que han sido sembrados en buena tierra y aquellos que están cimentados en Cristo, son los que van a dar buenos frutos y son los que están preparados para el final de los tiempos. Porque estamos en principio de dolores. Yo no sé cuánto tiempo llevará, como estábamos hablando hoy. No sé cuánto tiempo le llevará al pueblo hebreo conseguir realmente un descendiente de la tribu de Leví. No sé cuánto tiempo llevará. No sé cuánto tiempo le llevará a reconstruir el templo. Por eso es que los materiales los tienen. Dice que ya han hecho los utensilios. Pero ellos son, por ahí, más temerosos con nosotros, aunque ellos son religiosos, son más temerosos de Jehová que nosotros. Entonces ellos han hecho todos los utensilios como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Guiándose por la Torá, han hecho todos los utensilios del templo en un oro que nosotros no lo conocemos. En un oro que nosotros no lo conocemos. Entonces el tiempo del fin está acercándose. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de volverse. Aunque Dios no hable, no nos diga, pero no perdamos esa comunión con Dios. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y tengamos cuidado a quién escuchamos, porque en las redes sociales hay cada sátrapas
que dicen cualquier cosa con tal de que la gente los escuche y les envíe las ofrendas y les envíe los diezmos. Ahora tienen PayPal y no sé cuántos métodos de mercado pago y no sé, cuenta, te mandan el CBU por el Face. Ahora, ¿Cómo es esto? Entonces nosotros tenemos que decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? Realmente tengo que sacudir. ¿Vio cuando usted tiene una bolsa de papas y no entran más? Pero usted la sacude, la bolsa, la sacude y siempre alguna más entra. Y entonces queda completa. Y nosotros necesitamos ser sacudidos, que se acomoden nuestras cosas dentro nuestro, para ver que seamos completados en el Espíritu. ¿Por qué? Acuérdense de que el pasaporte es el Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted comete un pecado y no se arrepiente, el Espíritu Santo lo aguanta un tiempo, después se retira. O sea, él no puede convivir con el pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Es Dios Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad. Y usted es el templo del Espíritu Santo. El templo en el tiempo de los judíos era limpiado de tal forma de que no había ningún tipo de impureza. Ningún impuro podía entrar a ese lugar. Ninguno que hubiese tocado un muerto. Las ropas de los sacerdotes eran de lino fino, limpia, resplandeciente y sin mancha. No la podían usar 2 veces en el mismo día. Tenían que sacarse, eran bañados, sea invierno o verano, eran bañados, limpiados, otra vez ungidos con aceite y esencias para poder entrar otra vez al templo. O sea que, ¿cómo está su templo? ¿El Espíritu Santo está contento con estar en el templo? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contento con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿Está contento realmente? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Estamos bien? ¿O tenemos que rever nuestra vida para poder tener la certeza y no tener que andar viendo si tenemos que cuidar con temor y temblor, si estamos en la cuerda floja o no? Este es un tiempo muy difícil, hermano. La pandemia no es un virus que solamente mata a la persona humana. En este tiempo de pandemia hay una pandemia más fuerte que esa. Esa es la pandemia del enfriamiento. Y está matando a muchos cristianos. Los está matando. Y algún día esto se abrirá, sí, no sé cuántos irán a quedar. Pero ese remanente es el remanente de los últimos tiempos. Es el remanente que va a llevar la palabra a las naciones. Amén. Y tiene que ser un remanente fuerte. No puede ser un remanente débil. No un remanente manchado, sucio, embarrado. ¿Qué tipo de fruto es el que estamos dando? Estamos en buena tierra. El Señor ha sembrado en buena tierra. Y tenemos que dar frutos en abundancia. Al 100, al 60 y al 30. Pero frutos tenemos que llevar. El Señor está probando en este tiempo mayormente a los de su casa. Y tengamos en claro que Dios no apaña el pecado. Dios ama a la persona, pero el pecador, muchos dicen, Dios ama al pecador. No, Dios ama a la persona. Si vos sos un pecador, o sea, Dios no te puede amar. ¿Por qué? Porque ve el pecado en ti. El que te amó en gran manera es Cristo, en ese sentido, al padecer por ti. Dios no soporta el pecado en una persona, no lo soporta. Él quiere que no tengas pecado. Y cuánto más en nosotros, que ya hemos dicho con nuestra declaración, nos hemos arrepentido. A partir de ahora, Señor, cambiamos y vamos a vivir una vida santa, agradable a ti. ¿Estamos en ese camino? ¿Estamos en esa dirección? Si estamos en esa dirección, entonces podemos ver lo que Pablo decía de los filipenses. Que él realmente se agradaba y decía que aquel que había empezado la obra
la iba a terminar. Dios empezó una obra en tu vida y en mi vida, y Dios la va a terminar. Pero que no seamos como los Gálatas, que Dios en algún momento nos diga, me temo por ustedes de que he trabajado en vano. Esperemos que no. Es tiempo de arreglar nuestras cuentas. Es tiempo de buscar de Dios. Ya sé que todos queremos un mensaje de salvación, no solamente, sino de bendición, que nos traigan buenas noticias. Sí, el Evangelio es buena noticia. El arrepentimiento del pecado es buena noticia. La salvación de la cruz es buena noticia. Dios nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos. Pero Dios quiere a sus hijos, Dios los quiere a sus hijos. No, Ivana, con respecto a la pregunta que haces, los animalitos son creación también, son creación de Dios también. Todo lo que es maltrato está mal, no importa si es un animal o una persona, vale para todo. Todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces, todo lo que es maltrato, Amén. por supuesto que está mal. El hombre del mundo es un hombre egoísta, no tiene temor de Dios y ha perdido el amor. Entonces, el hombre mundano lo tiene al animal y lo puede maltratar, como matarlo, ¿no es cierto? Y sí, Dios lo va a castigar si no se arrepiente. Y además que una persona que maltrata a un animal, también uno puede ver los frutos que tiene, ¿no es cierto? Cómo está esa persona, si maltrata a un animal, también puede maltratar al que tiene a su lado, ¿no? Para Dios no hay estatura de pecado. El pecado es uno solo. O sea, una mentirita y un asesinato, Dios lo toma como pecado. O sea, si el asesino se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Vos decís, ¿cómo puede ser? Lo hizo con David. David mandó al marido de la que él quería por mujer al frente de batalla porque sabía que iba a morir. O sea que fue un homicida. Y el profeta se lo hizo saber que él era un homicida. Y Dios lo perdonó, ¿por qué? Porque él se arrepintió de corazón. Si hay arrepentimiento de corazón, Dios perdona cualquier pecado. Pero las consecuencias... Pero no la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias las vas a tener que pagar. La consecuencia de David, que por su mano había corrido mucha sangre y Dios no le dejó edificar el templo, sino lo hizo su hijo Salomón. O sea, las consecuencias se pagan. Y por haber cometido ese error David, también se murió su hijo. Que tuvo con Betsabé, se murió. O sea, y él pagó esa consecuencia. O sea, Dios te perdona, sí, pero las consecuencias están. O sea, si vos cometés un crimen y te arrepentís, ¿Dios te perdona? Sí, pero vas a ir preso. Y tal vez vas a estar toda tu vida encarcelado. O sea, ¿por qué? Porque vas a tener que cumplir con la consecuencia de tu pecado. ¿Dios te perdona? Sí. Vas a ser salvo y tal vez mueras en la cárcel y vas a ser salvo. Y tal vez puedas hacer obras ahí, pero vas a tener que pagar esa condena con la sociedad. Condena social, claro. ¿No es cierto? Porque es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es eso, es muerte. Si vos te arrepientes, podrás ser libre en el espíritu, pero vas a estar preso en la cárcel. Amén. ¿Me entiendes? O sea, Dios, Él va a perdonar todos los pecados porque Cristo pagó por todos los pecados en la cruz. Pero de aquel que se arrepienta. Porque así la humanidad ha sido alcanzada, o sea, casi en su totalidad con la palabra de Dios. Pero no toda va a ser salva. Muchos van a ser semillas al borde del camino, muchos van a ser semillas en las piedras y muchos van a ser semillas en los espinos. Pero habrá un remanente de semillas sembradas en la tierra. Amén. Amén. Así que no importa el silencio. En el silencio aún Dios prueba a su pueblo. Si Dios ha hecho silencio, no quiere decir de que Él no esté al tanto de todas las cosas que pasan. Él está al tanto de todo. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Y muchas de las cosas que nos están pasando, particularmente a nosotros o a ustedes, muchas son consecuencias de nuestras malas obras. Muchas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque hemos sido mal enseñados y tal vez muchos nos han enseñado bien, pero hemos sido malos aprendidos nosotros. Pero son consecuencias de nuestra vida sin Dios. Hoy tenemos la posibilidad de cambiar eso.
En Cristo Jesús podemos cambiar y podemos enfrentar la vida que viene de otra forma, sabiendo de que al final de nuestra carrera estaremos con Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, así terminamos en este día. Vamos a orar por la palabra y después vamos a orar por las peticiones de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo he predicado tu palabra, Dios mío, y he soltado lo que tú me has dado, Dios mío, porque tú me hablaste a mí primero. Esa palabra, Señor, era para mí, y tú me estabas diciendo a mí, Señor, ¿dónde sembré yo mi semilla? En ti. ¿Qué clase de frutos es el que estás dando o es el que va a dar? Y esa palabra, Señor, que tú me diste a mí, para mí, yo la he soltado a tu pueblo, Señor. Señor, y que podamos entender, Dios mío, de que Dios en este momento está mirando a todo el mundo, ve lo que está pasando, pero muchas veces es necesario este tipo de sufrimiento para que realmente en algún momento el hombre se vuelva a Dios. Sabemos que a primera instancia hay algunos pasos que el hombre da. Primero en la negación, Señor, y después tiene un tiempo de rebelión, hasta que llega un tiempo, Señor, donde es la comprensión de la situación. Y ahí puede llegar el arrepentimiento. Señor, muchos han negado esto que está pasando y muchos se han rebelado en contra de esto. Ojalá que llegue el tiempo de la salvación, Señor. Lleve el tiempo de la salvación para aquellos que entiendan de que este trato, Señor, es para todos. Y para aquellos hermanos que aún en este tiempo, Señor, están viendo que sus frutos no son buenos. Pero estás a tiempo de volverte y de injertarte en la vid verdadera. Nosotros nos hemos injertado en la vid verdadera, que es el pueblo de Dios. Y hemos florecido allí, porque éramos la vid silvestre. Y por la gracia de Cristo hemos sido pueblo de Dios ahora. Señor, yo te ruego, Dios mío, en este tiempo de que tú acompañes a cada uno de mis hermanos. Señor, saca toda depresión, Señor, de sus vidas, de sus corazones. Ahora, trae arrepentimiento, Señor, trae congoja a través de tu Espíritu Santo. Que muchos se arrepientan de sus malos caminos, de sus malos pensamientos. Y que puedan entender de que somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro templo no puede estar inmundo. Tú no te puedes manifestar y llevar frutos en un templo que no está de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Señor, es tiempo de ver cómo estamos ante ti, Señor. Si realmente tenemos que dejar muchas cosas que estamos haciendo y empezar a hacer otras que no estamos haciendo. De hacer tu voluntad, de meternos en tu palabra, de cuidar tu salvación. Señor, de realmente saber de que cuando tú ahora no estás en forma visible, aún es cuando más tenemos que afirmarnos. Señor, porque cuando tú aparezcas ya va a ser tarde. Va a ser para llevarte a tu iglesia. Y yo te ruego, Dios mío, de que todos podamos irnos contigo. Señor, de que en ese momento no haya personas que una vez te conocieron pero se apartaron. Se apartaron de tu camino y se enredaron en la vida, en este mundo, y con el príncipe de este mundo. Y no se arrepintieron y se tuvieron que quedar. Y muchos se quedarán, Señor. Habrá mucho pueblo que se quedará. Y tendrá que pasar la tribulación y tendrán que huir a los montes, como dice tu palabra. Esconderse para poder vivir y cuidar su vida. Señor, habrá mucho pueblo. Y muchos de ellos, Señor, se arrepentirán y llegarán a salvar su vida, pero tendrán que perder la vida. Salvarán su alma, Señor, pero perderán su vida. Porque allí en ese tiempo ya no habrá más tiempo de arrepentimiento. Sino que cuando el anticristo esté gobernando, aquel que no niega a Cristo morirá. Y realmente será un tiempo difícil. Muchos dicen que estos tiempos son difíciles, pero estos tiempos no son nada comparado con lo que va a ser la gran tribulación. Por eso te ruego, Dios mío, por todas las almas que están escuchando,
que este es el tiempo de arrepentimiento, Sí, este es Señor. el tiempo de volverse a Dios, este es el tiempo de vivir una vida agradable a Dios. Padre, yo te ruego por cada uno de ellos. Bendigo a toda la iglesia, a todos los hermanos y a aquellos que han escuchado y los que van a escuchar. Señor, y que esta palabra pueda, Señor, hacer nido en sus corazones y subir a su mente y pueda ser analizada por su intelecto, Señor, y comprendida y saber de que hay que cumplirla tal cual está. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor. Y amén. Oramos por las necesidades, hermanos. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de Ivana, Señor, Ahora, en el nombre Dios. de Jesús, que sigas obrando a favor de su vida, Señor, ese problema que ella tiene, Señor, en su abdomen, sus intestinos, Señor, tu mano poderosa esté tocando, esté sanando la vida, Señor, Ahora, de Ivana, Dios. Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo problema en el sí, estómago, Señor, se sana ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, Señor, rogamos que sanidad. ella pueda tener un encuentro personal contigo en rogamos este sanidad, tiempo, rogamos Señor. sanidad. Que tú seas la respuesta para ella, Padre, en este tiempo. Que tú salves su vida, que salves su familia, Ahora, que salves Dios, su en alma, el Padre. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, la bendecimos a Ivana. Bendecimos la vida de Susi también. Señor, te pedimos que termines la obra que has empezado, mi hermana, Señor, con Ahora, esa sanidad de su operación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu mano poderosa esté, Señor, sanando toda depresión, todo desánimo, Padre, en la vida de mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús, sí, Señor. sí. Te pedimos por la vida de Sandra, Señor, por ese cáncer de útero, Padre, ahora, Padre, que estés tocando y tomando Ahora, control sana, y dominio Dios. de la vida de Sandra, seca Señor, si ese es tu cáncer. voluntad, Padre, Seca ese que tú cáncer, puedas poner Padre, tu en el mano, nombre de Señor, Jesús, y hagas sécalo, un Padre. milagro ahora, Padre, En en el esta nombre de vida. Jesús, seca Sana, ese cáncer, Señor, sécalo, toda célula sécalo. neoplásica, Arráncalo cancerígena, ahora, Padre, Padre. ahora En el arranca nombre de ese de útero, Jesús. Padre, de su En el aparato nombre de circulatorio, de Jesús. sus órganos, Padre. Ahora, En el sécate, nombre cáncer, poderoso de sécate, Jesús, toda sécate. metástasis En el nombre se de seca Jesús. ahora, Padre. En el nombre Oh, sí, poderoso de Señor. Jesús, que ella reciba ese milagro donde quiera que esté, Padre. Señor, por la vida de José, que está atravesando el COVID, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos por ese hombre que está con neumonía por COVID. Señor, está delicado, Padre. Señor, también te pedimos un milagro por la vida de José, Señor, que estés tocando esos pulmones, Padre. Señor, para que, Señor, ese tratamiento pueda hacer efecto, Señor, esta persona, Padre, pueda ser sanado, Padre, ahora. Si es tu En el voluntad, que nombre así de sea, Jesús. Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, por la vida de su familia, Señor, para que tú les des fortaleza, Señor, de lo alto, tú renueves sus fuerzas, Padre, en Sí, este Señor. tiempo, Padre, Señor, y En el él nombre pueda de Jesús. restablecerse por completo. Lo oramos y bendecimos a Ahora, toda Padre, su en el familia. nombre de Jesús. También pedimos, Señor, por la familia de Jessica, que es una Oh, alumna del sí, seminario, Señor. quien ha perdido a su mamá hace un par de días. Señor, yo te pido que traigas fortaleza en medio del duelo, en medio del dolor, Ahora, Señor, Dios, oramos ya que por ella ha Señor, perdido por su 4 familia. familiares por este virus. Señor, en el santo familiar tu nombre, cercano, Señor. Señor, ha sido un año muy duro para mi hermana, Padre. Por eso te pido, Señor, que tú la ministres, Señor, que tú Ahora, ministres Padre, su en el hogar, su nombre de familia. Jesús. Señor, que en medio del dolor, Señor, vengan las fuerzas que son del cielo, Padre. La fuerza que da tu Espíritu nombre Santo de sobre la vida de mi hermana y esté fortaleciendo a toda la familia, Padre. Oramos por la vida de Juan Ramírez, Señor, por Ahora, un Padre, cáncer, en el nombre de Señor, Jesús. que él tiene, Padre, también, Señor, para, Señor, que él pueda, Señor, ser tocado por ti en este tiempo y pueda ser sanado, Padre, de todo cáncer, toda enfermedad maligna, Señor, en sus órganos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por un Ahora, niño, Dios. Señor, por un niño de un año y medio, Señor, que han pedido oración, Mateo, que está Señor. con COVID en Buenos Aires, Oh, Señor. sí, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta criatura, Señor, para que tu mano poderosa esté sobre su vida, nombre Señor, de Jesús. sanándolo, libertando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Oh, Señor. sí, Ahora, Señor. Padre, por él va también, Señor, que tiene metástasis en el útero, Señor, oramos, En el Señor, nombre de para Jesús. que un milagro Arranca, ocurra Señor. ahora, Padre. Arranca Señor, ese cáncer, crea, Padre. Señor, En el nombre de Jesús. sanas esas células ese neoplásicas, cáncer, Señor. seca ese cáncer, Arranca Padre. ese cáncer, En el nombre Padre. de Jesús. Queremos ver tu mano poderosa, En el nombre Señor, como tú poderoso de estás Jesús. sanando, Ahora, Señor, Dios. a través de tu Espíritu Santo. tu llaga, Oramos, Jesucristo. Padre. Oramos, Señor, por cada la llaga de necesidad, Cristo. Padre. En el Oh, nombre sí, poderoso de Señor. Jesús. Y por todas las necesidades, Señor, que hay en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, Señor. Oh, Señor, Gloria a te Dios. bendecimos.
Te damos gracias, Señor, en este Sí, día, Señor. por este tiempo de que hemos pasado en tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, por todos aquellos, Señor, que nos han acompañado. Sí, Gracias, Señor. Dios mío. Gracias, Señor. Sabemos, Padre, que todas las enfermedades fueron llevadas a la cruz del Calvario, Jesús. y por la Sí, llaga de Señor. Cristo todos recibimos sanidad. Hay que creerlo, créelo, hermano. Sí, Señor. Dice que el que cree todo le es posible. Padre, Gracias, Señor. te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Sí, Señor Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Señor, Gloria a Dios. bendecimos a Israel, Padre. Sí, Señor. Señor, bendecimos Gloria a la Dios. nación de Sea Israel. bendecida. Señor, que realmente Tu la paz pueblo, pueda Padre. llegar al Medio Oriente. Señor, Amén, y que Señor. se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Padre. Nosotros Señor. debemos bendecir a Israel, Señor, porque eso es un mandato tuyo, porque es una bendición con promesa. Dice la palabra de Dios: bendeciré al que te bendice, pero maldeciré a los que te maldicen. Amén. Así Señor. que seamos de bendición, como dijo el Señor a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Amén, Así que amén. usted es una bendición, hermano. Somos la promesa de Abraham, así que usted es Gracias, una Jesús. bendición, bendición para todos los que lo rodean y para todos aquellos que lo conocen a usted. Así que Dios lo bendiga grandemente y le damos muchas gracias por estar allí presente. Saludamos a los hermanitos de Chile ahí, que está el hermano Omar en contacto, así que los Amén. Bendecimos, hermano, a toda la iglesia. A la Muchos hermana saludos a los Tito, Dios te pastores, bendiga, los Tito. hermanos, señor, la hermana Irene, Flor, toda la familia Amén, López, bueno, el hermano Tito, Susana, Lidia, Dios los bendiga, Estela, Marismelo, bendiciones para todos los hermanos, a la hermana Lucía Rodríguez desde Florida, saludos, hermana, a Walter, todos, saludos, al hermano Walter. Walter, Pipa, a la hermana Ivana también, Dios te bendiga, Ivana, Dios ponga su mano sobre tu vida. Bueno, a todos los hermanos, a Emanuel, nuestro hijo, a Matías, nuestro hijo, a todos los hermanos que están conectados, a la hermana Susi Bellini, a todos los hermanos que están conectados, que nos van a ver indiferido también, porque muchos a veces nos miran después, ¿no?, que termina la transmisión. Así que Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, que puedan empezar bien esta semana, una semana tomados de la mano del Señor, realmente, y si está pasando alguna necesidad, usted recurra a nosotros para orar, para que estemos orando, anotemos las peticiones, porque creemos que la oración tiene poder, la oración en acuerdo tiene poder, y en el nombre de Jesús, que es nombre, sobre todo nombre, estaremos orando por todas las necesidades, así que no dude en contactarnos para pedir oración. Amén. Amén. Una buena noticia es que la chica está María Ángeles Valderrama, Sí, que le habíamos es una chica que puesto conocemos un mucho, muy amigo de nuestra familia, que habíamos siempre, ustedes habían estado orando por ella. Acuerdan que perdió a la bebé, pero estaba muy complicada en su salud. Bueno, ya ha despertado y bueno, está respondiendo, ha hablado con su familia, después de estar en coma, que no la podían despertar, muy comprometida en sus órganos, sus riñones, su hígado, pero el Señor ha restaurado la mayoría de sus órganos. Ahora se está recuperando, porque ella aparentemente tuvo una ACV también, y bueno, y es tremendo la recuperación, pero toda la mano de Dios, porque era una chica que estaba ya para fallecer, ¿no es cierto? Estaba muy complicada. Yo recuerdo que su mamá posteó en el Facebook cuando ella estaba muy mal, dijo algo que a mí me tocó mucho, dijo: quiero ver una vez más tu bondad, Señor. Lo puso como posteo en el Facebook, y realmente eso fue lo que sucedió. La bondad de Dios, su Amén. Amor y su misericordia sucedió, y Dios hizo un milagro en esta madre joven, tiene 40 años, así que Dios es grande y poderoso, hermano. Créale, Amén. créale. Bueno, Así muchas bendiciones, los amamos en Cristo. Amén, amén. Y bueno, seguimos conectados, siempre hay los mensajes. La semana, sí. Yo por ahí tardo en dar los mensajes por mi trabajo, ¿no? No podemos usar el celular, entonces en el trabajo, y solamente en los descansos por ahí puedo poner alguna palabra, saludarlo. Amén. Así que, bueno, estaremos en contacto en la semana. Que Dios lo bendiga grandemente, que tenga una excelente semana. Aunque Dios no hable, Dios siempre está ahí. Amén. Dios tiene el control. Usted solamente tiene que dar frutos, que sus frutos permanezcan, que podamos ser una buena tierra donde Dios ha puesto su semilla. Amén. Dios lo bendiga grandemente, los amamos en Cristo y nos estaremos viendo,
si Dios quiere, el viernes con el programa de la hermana Amén. Claudia, y nosotros estaremos el domingo, si Dios así lo permite. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Bendición, hermano.